aquí estamos, aquí seguimos, como siempre y de frente. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que es sumamente grave para la salud del mundo, pero que en Venezuela, en los últimos tiempos, producto de la actitud mafiosa que como se ha conducido el Estado venezolano, digamos el Estado, nos está haciendo un daño muy grave que costará un tiempo salir de él, pero que por supuesto con un cambio político en Venezuela se puede encarar con mucha fuerza. Se trata del tema del narcotráfico. Venezuela nunca fue un país productor de droga. Hoy el Alto Apure prácticamente le ha sido dado como concesión a esto que llaman el ELN, que no son ninguna guerrilla ideológica, como no lo fueron las FARC. Las diferencias en algún tiempo entre Marulanda y Tiro Fijo no era porque uno era marxista y el otro trotskista, no, era por el reparto de territorios y rutas del narcotráfico. Y lo mismo acaba de pasar con Santrich y con lo que llaman ellos las nuevas FARC, que son la misma cosa, la misma cuestión. Entonces Venezuela, digamos, las mafias que han operado, que en algún momento empezaron a tener conexión directa con altísimos funcionarios del Estado y sobre todo, muy lamentablemente, con altos jefes de la Fuerza Armada, lo cual no quiere decir que la Fuerza Armada venezolana digamos, sean narcotraficantes, pero han habido jefes importantes, unos que lo han hecho y otros que lo han permitido, y los que hoy tienen las funciones de liderazgo lo permiten, lo facilitan. Por ejemplo, Hugo Carvajal Barrio. Hugo Carvajal Barrio fue jefe del DIN y del DIGESIN de inteligencia, y todos saben pues, una denuncia que costó llevarla a distintas instancias hasta probar en un organismo como la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida que ese señor introdujo y trató de introducir mucha droga a los Estados Unidos. Allí se constituyó una estructura llamada el Cartel de los Soles. De los soles porque los generales tienen soles. Se habla entonces de la participación del general Reverol, que hoy actualmente es ministro de Electricidad, y de otros altos jefes militares y de militares civiles que están relacionados, civiles porque hoy se quitaron el uniforme, pero siguen en sus mismas andanzas. Eso en Venezuela ha hecho un daño profundo. Miren, hace 3 años, en un estudio que obtuvimos de investigación de la ONU, se decía que en Venezuela transitaban 460 toneladas de droga, es decir, unas 46 gandolas de droga. Esa droga iba a Europa vía el oriente del país, la sacaban o la siguen sacando, y por supuesto vía África. Y la otra parte de esa droga la sacan y la han seguido sacando, y además en países como Guatemala han dicho que han tumbado muchos aviones venezolanos provenientes de Venezuela cargados de droga, pero Centroamérica es una vía que transita hasta la frontera con Estados Unidos, México, y por allí el narcotráfico sigue participando en esto. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela con este tema? Que hay sin duda alguna una complicidad, pero que han habido gente muy importante relacionada directamente, incluso casos lamentables, porque yo no me alegro porque un familiar esté metido en eso, como los sobrinos de Cilia Flores se declararon culpables en un juicio de narcotráfico en Estados Unidos, intentando llevar más de 800 kilos de cocaína. Y lo que ocurre entonces con toda esa estructura, ¿por qué digo que tiene una facilitación del Estado? Bueno, porque las instituciones del Estado no han actuado con suficiente firmeza, coherencia y además para administrar justicia. Bueno, pero es que en Venezuela no hay administración de justicia. En Venezuela hay un Estado absolutamente incluso al margen de las normas de la justicia internacional. Por eso entonces, hoy, este tema no solamente es el gran negocio que han hecho desde Venezuela al convertirlo en una instancia ya no solo de vías de tránsito de droga con la participación de estos altos jefes, sino también ya de producción y de laboratorios en esta zona del Alto Apure, que fue liberada
Asesinaron soldados, no se nos pueden olvidar esas cosas, venezolanos, que los entregaron además en estado de descomposición a cambio de que el señor actual vergonzosamente ministro de la Defensa, Padrino López, fuera allá y le entregara a eso que llaman las disidencias de la FARC ese territorio para que ellos operen allí. Ahí las leyes, las normas que se establecen es la que estos señores del ELN, mal llamado Ejército de Liberación Nacional, porque no tiene nada que ver con eso, sino con el manejo allí de droga, y en el Estado Bolívar, que vamos a hablar de ese tema también en otro programa, de cómo están destruyendo toda esa parte del arco, en el arco minero, para el saqueo del oro. Allí también participan grupos criminales como el ELN, entre otros. Así es que además de esto, cómo esto afecta a la familia. En Venezuela deben haber unas 30.000 personas que han estado o están presos porque consumieron droga o porque vendieron 5 o 10 pitillos de droga. Yo no justifico eso. No lo justifico para nada. Pero los narcos pasan como Pedro por su casa, viven en Venezuela, están establecidos en Venezuela. Y hablo de los grandes mafiosos, no de los que tienen 20, 30 pitillos de cocaína o de marihuana o de cualquier otro tipo de droga, que también eso tiene que ser no solamente condenado, sino tienen que haber programas de rehabilitación para estas personas. Y por supuesto castigo firme y determinante para el narcotráfico en los grandes, digamos, espacios. Allí está preso un narco con muchas comodidades y bueno, él dijo todo. ¿Cómo? Incluso hay un video donde el señor Walid Maclec explica todo el proceso de cómo y de qué manera financiaba a altos jefes del gobierno y de la Fuerza Armada en el manejo del narcotráfico. Entonces este es un problema además de salud, la violencia en los sectores populares y no populares, en las discotecas, en distintos sitios, en la sociedad, de alguna manera tiene una relación con el tráfico y consumo de drogas. Así es que yo he alertado sobre esto, he puesto todo mi empeño, he arriesgado y he denunciado ante organismos internacionales donde se ha demostrado que estas denuncias que se han hecho son absolutamente ciertas. Para aquellos que dicen, bueno, presenten las pruebas, yo siempre les he dicho, vamos a vernos en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida o en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde están esos expedientes de todo lo que significa el tráfico de drogas en Venezuela. Bueno, quise dejarles esto hasta aquí. Ya hablaremos con algunos especialistas sobre el tema de la salud, cómo esto daña a la sociedad, cómo ayuda al desarrollo, digamos, de la violencia, lamentablemente, en nuestro país. Pero hoy quería, como un abreboca en este programa, decirles por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Ese también es unas razones, así como hemos luchado contra la corrupción, contra este flagelo, porque esto se ha convertido en una economía poderosa en el mundo, pero Venezuela, los venezolanos no somos, nunca fuimos eso. Los venezolanos fuimos productores, agricultores, empresarios, luchadores sociales, un país, digamos, que vivía de las cosas buenas, de la luz, de la claridad, no de la oscuridad, ni de las digamos, las cosas más oscuras donde hoy nos han llevado. Esa es la razón de nuestra lucha contra el narcotráfico y la seguiremos dando. Seguiremos con ustedes aquí como siempre y de frente, y los invito a que aquí abajo se suscriban al canal, le den like para que tengamos una comunicación permanente a través de este canal YouTube y a través de nuestras redes sociales. Un abrazo, Venezuela.